vamos a ver un tema acerca del camino. ¿Qué es el camino? Hay una cosa interesante que tenemos que saber, precisamente que a los cristianos, antes de llamarles cristianos, tenían varias formas de identificarlos, ¿verdad? A veces se les decía los hermanos, se les decía nazarenos, porque seguían al Nazareno, pero también se les llegó a conocer como los del camino. ¿Y qué es esta identificación del camino? Sin embargo, vamos a ver primero en Proverbios, capítulo 4, que estábamos leyendo. Dice en el verso 11: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Dios quiere que nosotros sigamos su camino, que no andemos, como dice aquí también el libro de Proverbios: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de ¿qué? Pecadores. Entonces hay dos caminos: el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la perdición, a la muerte. Vamos a analizar primero el camino de los malvados. Primero de Reyes, capítulo 15, primer libro de Reyes, capítulo 15. Primer libro de los Reyes, capítulo 15. Dice el 26. Vamos a leer desde el 25 para entenderlo. Dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre. Cuando la Biblia habla de este concepto del camino, se refiere a los actos, a los hechos, a las actitudes. En este caso del rey Nadab, dice que emuló, siguió el mal ejemplo que le había dado su padre. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. En Proverbios capítulo 2, vamos a ver algunos versículos en Proverbios capítulo 2, en su verso 13, dice que dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas. También existe esta situación de aquellos que se olvidan de las cosas de Dios, que dejan el camino de Dios por seguir la oscuridad. Dice: dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Y la oscuridad, las tinieblas, representan precisamente lo malo, aquello que a Dios no le agrada. En San Juan, capítulo 8, San Juan capítulo 8, en su verso 12, vamos a ver qué dice la Escritura. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en ¿qué? En tinieblas,
sino que tendrán la luz de la vida. Entonces hay una diferencia entre caminar en la luz y caminar en las tinieblas. Las tinieblas representan lo malo, el pecado, lo que no le agrada a Dios. Y Dios no quiere que nosotros sigamos ese consejo, ese camino, que emulemos, que copiemos la forma malvada que los hombres que no conocen ni tienen temor de Dios hacen. Vamos a ir al Salmo capítulo 1, que es el que comentábamos hace un momentito. Salmo capítulo 1, verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay mucha gente malvada que quiere dar consejos, ¿no? Consejos como haz esto, haz aquello, déjalo, etc. Todo ese consejo no nos va a traer bien, sino es consejo de malvados. Ni estuvo en camino de ¿quién? De pecadores. De pecadores. Hay un camino por el que van todos los pecadores. Jesús lo ejemplificó de esta manera. Dice: ancho y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. A la perdición. Pero angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos aquellos que por él transitan. Dice: ni anduvo en camino de pecadores. Entonces, el camino por el que caminamos es importante. Ok, vamos a ver ahora que el camino que Dios quiere que caminemos, el camino de vida, es fundamental en nuestra vida cristiana. En Romanos capítulo 12, capítulo 12, verso 1, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese camino que debemos de caminar se refiere a la decisión de presentar nuestra vida, presentar nuestro cuerpo delante de ¿quién? De Dios. Delante de Dios. También lo dice en Efesios capítulo 4, en su versículo 1, que nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es este camino que debemos de caminar? Este camino que debemos de caminar debe de ser, como dice el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es un ejemplo del camino que debemos seguir. También lo vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vayamos a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, ¿para qué es un camino? ¿Qué razón de existir un camino tiene? Para caminarlo, para transitarlo. No sirve de nada un camino que no se qué. Un camino que no se utiliza, poco a poco se va
cerrando, degradando y desaparece. Si hay un camino que tenemos que caminar, es precisamente para que lo caminemos. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este camino está fundamentado en el amor a Dios y en el amor entre los hermanos. Vamos a ir ahora a Santiago, capítulo 1. En su versículo 27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Cuando alguien dice que si alguno se cree religioso, la religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. También en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dijimos que este camino, el camino de la vida, es un camino de humildad, de humillación delante de la presencia de Dios. Vamos a ver que hay una recompensa por caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ir a la cita. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 18. Éxodo, capítulo 18. Vamos a leer versículo 13. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar ¿a quién? Qué cosa más interesante, ¿no? Que es importante consultar ¿a quién? A Dios. ¿A qué iba el pueblo delante de Moisés? Y ellos tenían que esperar desde la mañana hasta la tarde para estar entendiendo cuál era la voluntad de quién. Dice: cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes.
Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Este es el consejo que le da su suegro a Moisés. Pero vamos a centrarnos en el verso 20. Dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales. ¿Qué les iba a mostrar? El camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Qué era el objetivo de Moisés? Mostrarle, enseñarle al pueblo, guiarlo por el camino de ¿quién? El camino de Dios. Dice, vamos a ir en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Esta narra aquí, si usted ve, es un salmo de David, aunque está en el libro de Samuel. Pero en este salmo de David hace un recuento de todas las maravillas, de todas las misericordias, de todas las bondades que Dios hizo para con él durante toda su vida. Dice el versículo 22, ¿ya lo tenemos? Pues porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Amén. Entonces es una voluntad. El seguir el camino del Señor debe de ser nuestra voluntad. Y cuando nosotros ponemos nuestra voluntad en las cosas de Dios, Él hace también su parte. Aquí mismo en el versículo 33 dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja ¿qué? Mi camino. Muchas veces en el camino hay tropiezos, hay estorbos. Sin embargo, Dios quita todo estorbo de delante de nuestra vida. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Ok, ya estamos aquí en Primero de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer. Llegaron los días, verso 1, los días en que David había de morir. Y ordenó Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando, ¿en qué deberían andar? Andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es el camino que debemos andar, debemos de seguir. Entonces, dice el Salmo 37, vamos a ir, Salmo capítulo 37,
Dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, ¿y qué va a ocurrir? Y Él hará. Exhibirá tu luz, tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Siempre hay una relación entre lo que estamos leyendo del camino y la luz, que es estar precisamente fuera del alcance de las tinieblas. Incluso dice la Escritura que el objetivo que tenemos en nuestra vida es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde nos llamó? A su luz. Ok. Ahora, el testimonio es muy importante. Vamos a ir aquí, Salmo, pero en el Salmo 67. Salmo, capítulo 67. Dice el verso 1 y 2. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación. Te alaben, oh los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces dice, para que tu camino sea conocido. ¿Cómo va a ser conocido el camino de Dios? A través de nuestro testimonio, a través de nuestro caminar. Aquí mismo, pero vamos a ir al Salmo 68. Dice el verso 24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros los de la estirpe de Israel. Entonces habla que el camino del Señor se manifiesta, se revela también cuando nosotros nos presentamos con alabanza, con adoración delante de su presencia. Voy a volverlo a leer. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿En dónde? En el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas. ¿Qué llevaban las doncellas? En el Salmo 84, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué ocurre cuando alguien camina por esos caminos, los caminos de Dios? Dice, atravesando el valle de lágrimas, ¿qué ocurre? Lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Amén? Salmo 119. Versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón. ¿Qué hacen con todo el corazón? Le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste
que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Qué ocurre cuando nosotros guardamos el camino del Señor? Dice, entonces, ¿no sería yo avergonzado? Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces es muy importante andar en el camino correcto. Por ejemplo, vamos a ver en Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 19. Dice, el camino del perezoso. ¿Quién es el perezoso? El flojo, aquel que no se esfuerza en muchas cosas. El camino del perezoso, ¿qué es? Es como un seto de espinos. Un seto es un rollo. Un seto es cuando, por ejemplo, el trigo se cortaba, se hacían setos, manojos. Pero dice que el camino del perezoso es como un seto ¿de qué? De espinos. Primero no sirve para qué. Después, pues para manipular lo que te va a pasar si agarras un seto de espinos. Te vas a espinar, te vas a lastimar, va a ser algo que no va a traer fruto. Dice, más la vereda de los rectos como una ¿qué? Como una calzada. Una diferencia entre un camino y una calzada es que la calzada es amplia, espaciosa, libre de cualquier situación adversa. Aquí mismo en el 15, pero en el 24, dice, el camino de la vida, ¿hacia dónde es? Es hacia arriba, al entendido. Para apartarse de dónde? Abajo. Les decía, hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la perdición. Dice que el camino de la vida es ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Pero ahí dice también, ¿no? Al entendido, porque mucha gente lo puede saber, pero no lo entiende, no lo aplican. Y dice Claro, ahí al final, al entendido, ¿no? La diferencia es eso. Dice que al entendido entenderá, pero el que no entiende, pues en su ignorancia morirá. Entonces dice que el camino de vida es ¿para dónde? Para arriba. Y para apartarse del Seol, ¿a dónde? Abajo. Por eso es muy importante, luego de muchas veces Proverbios 22, vamos a ir. Versículo 6, ¿qué dice? Dice, instruye al niño. ¿En dónde nos vas a instruir? En ese camino, pero este camino se está refiriendo al camino de vida, al camino de Dios, al camino que va para arriba. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, ¿qué le va a ocurrir? No se apartará de él. Ok, entonces hay consecuencias para el camino que nosotros escojamos. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, 18.
camino y tus obras te hicieron ¿qué? Esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Entonces, la consecuencia de andar en el mal camino va a traer amargura, dolor, juicio sobre la vida. Y no va a alguien a poder culpar a nadie más. Dice, tu camino y tus obras te hicieron ¿qué? Te hicieron esto. Dios nos da a escoger. Jeremías capítulo 21. Jeremías 21. 21:8. 4:18. ¿21 qué? 21:8. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros, ¿qué va a poner? Camino de vida. Camino de vida y camino de muerte. de muerte. ¿Qué es lo que vamos a escoger? ¿El camino de vida o el camino de la muerte? Y vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. O sea, no son pocos los que se pierden. ¿Son cuántos? Son muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, hermanos, hay un ejemplo muy interesante. Vamos a ir a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. ¿Ya lo tenemos? Este capítulo 5 habla de las generaciones, de las genealogías, de que cómo fue dándose la multiplicación de la tierra, y algunos nombres empezaron a destacar del resto. Pero vamos a centrarnos en versículo 21 y 22. ¿Ya lo tenemos? Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén es muy conocido porque es el hombre que ha vivido más años. Y caminó Enoc. ¿Con quién caminó Enoc? Con Dios, después de que engendró a Matusalén. Entonces, este Enoc que engendró a Matusalén dice que caminó ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué le pasó a Enoc por caminar con Dios? Dios dice que lo traspasó para no ver la ¿qué? La muerte, porque agradó ¿a quién? A Dios. Hay recompensa en caminar el camino de quién? El camino del Señor. Dice esta escritura, el camino del Señor es perfecto. Dice aquí mismo, donde estamos leyendo en el 24. ¿Qué dijimos que era? 7, 24. Génesis 5.
Y caminó en el 22, Enoc con Dios, después de engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc, ¿con quién caminó? Con Dios. Con Dios, y desapareció porque lo llevó Dios. Dios se lo llevó. Entonces, ese camino es el camino de vida, el camino que Dios quiere que nosotros vivamos, caminemos. Vamos a terminar diciendo: ok. Hechos, vamos a ir a Hechos, capítulo 19. Hechos capítulo 19, ¿ya lo tenemos? Versículo 23. Aquí es donde les decía que es muy interesante que la Biblia habla acerca, no identifica a los cristianos como cristianos. Dice que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiere decir que no se autonombraron cristianos, sino que la gente los identificaba y les decía el sobrenombre ¿de qué? De cristianos. Pero como se identificaba la iglesia en un inicio, eran los del camino. Vamos a ver en el versículo 23, ¿ya lo tenemos? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué? Del camino. Y si nota usted en sus Biblias, camino aquí aparece con mayúscula al inicio. Está identificando de lo que se está tratando. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Haga de cuenta que es como hoy en día, ahí en la basílica, usted va, vende cuadros, venden esto, hay mucho comercio para todo. ¿Sabía usted que en la basílica hay unas criptas que usted puede comprar? Bueno, es difícil porque ¿valen qué? Valen mucho dinero. Para que, si usted quiere que lo sepulten ahí lo pueden ¿qué? Sepultar. Todo es un ¿qué? Un negocio. Bueno, no es nuevo esto, la religión siempre ha sido un negocio. En este caso, había un templo de Diana, era muy conocido en ese tiempo, y había mucha gente que hacía negocio con todo lo que se relacionaba con ese templo. Dice que un platero hacía templecillos de la diosa Diana y dice que daba no poca ganancia a quienes. Los artífices. O sea, vivía muy bien de vender esos templecillos, ¿verdad? A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen ¿con qué? Con las manos. Con las manos, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era que dejaran las tinieblas y vinieran ¿a dónde? A la luz. Ok, dice, entonces era muy conocido para ellos lo que estaba ocurriendo. Mucha gente dejaba de ir a ese templo, dejaba de comprar esos artículos porque había llegado a la luz y entendía que eso no le agradaba a quién, a Dios.
Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. ¿Y qué? Fíjense cómo a veces las similitudes son muy interesantes, ¿no? Dicen que la guadalupana es reina de México y emperatriz de ¿dónde? América. América, ¿no? Pero ¿qué pasaría, usando la imaginación un momento, qué pasaría si toda la gente se convirtiera a Dios? ¿Qué ocurriría con ese lugar? Ya no iba a existir. Pues ese lugar quedaría abandonado, vacío, asolado, y muy posiblemente incluso hasta destruido. Eso era lo que veían, por eso mucha gente se aferra, ¿verdad? Por eso aquellos que aunque saben que están mal, no les importa que la gente esté engañada, para ellos no pueden perder su ganancia, ¿verdad? A estos no les importaba si verdaderamente Diana era una diosa o no, lo que les importaba era ¿qué? No perder. Sabemos que eso está mal, pero seguimos en eso. Y a lo mejor no en la idolatría, pero no reconocer lo que Dios no, porque tú decías, ¿por qué la gente no se convierte? Dice que es importante nuestro testimonio. O sea, ver, ¿no? También porque hemos tomado un poco mucho de lo que Dios ha hecho. Estábamos viendo, no sé si lo viste ese video. O sea, es algo impactante. Yo me quedaba, ¿no? Porque pues, la situación de los niños no era pues muy buena, ¿no? Pero te das cuenta ese amor que sienten hacia las cosas de Dios, ¿no? Y cómo nosotros decimos que amamos a Dios en muchas cosas, y la ingratitud yo creo que es lo que ha hecho que la gente no se convierta, ¿no? Porque ¿qué día hicieron la fiesta? El martes aquí, ¿no? 1 de la mañana, 5 de la mañana, con Pompeyas, como se dice, cohetes y muchas cosas, ¿no? Expresan lo que aparente está mal, pero hacen notar, se rebombean, ¿cómo se dice? Pues son notorios, ¿no? Y nosotros que amamos a Dios y decimos que es poderoso, las actitudes son las que no se manifiestan, no se muestran, ¿no? A mí me llamaba la atención y lo vimos, ¿no? Los que podemos tener o tenemos la oportunidad de salir, caravanas, y precisamente ese día fue cuando más bajó la temperatura y la gente, ¿verdad? Dices tú, nosotros a lo cortito no aguantamos, y filas, bicicletas, camiones, gentes, y van los chamaquitos, dice yo, ¿y nosotros? O sea, y aparentemente decimos, no, es la ganancia, y lo sabemos, pero estamos peor que mucha gente, porque ellos en su ignorancia son fieles a lo que están creyendo, y nosotros que somos libres estamos... La situación es esa, ¿no? De que este camino realmente lo estamos caminando, ¿no? Estamos marcando la diferencia, lo ¿no? vemos ahorita, por ejemplo, o sea, ¿a dónde estarán nuestros hermanos que no van a venir? ¿No? Ya muchos tienen planes, les digo, que nos contagian este fin de año, ¿eh? En vez de que nosotros brillemos, a nosotros nos influencia, ¿no? Es tiempo de comprar, es tiempo de gastar, es tiempo de hacer esto, es tiempo del otro, es tiempo de vender. Mucha gente dice, no, ahorita hay que dinero, voy a poner este negocio, voy a poner aquel negocio. No es esto lo que ellos hacían, ganancias, ¿no? Les importaba más la ganancia que cuál era la voluntad de quién, de Dios. Hoy estamos igual, ¿no? Y parece una coincidencia, pero siempre que decimos, hermanos, no vaya a faltar este domingo. Pues es el día que más que... Pero yo no veía anoche, pero esa parte, yo lo decía, Señor, en serio, comprar la expresión humana se necesita ser muy tonto de la cabeza para no darnos cuenta del poder de Dios, ¿no? Y que nuestra vida en un ratitito se nos puede ir, ¿verdad? Y qué mejor, porque dice ahí que los estatutos, o sea, Moisés les dijo a su suegro, no te desgastes, enséñale los caminos, los estatutos, ¿no?
veces, pues no, desafortunadamente no hemos entendido el llamado que Dios nos está haciendo, ¿no? Y hay veces pues decimos, ay, yo lo veía unos versículos y sí me llamaba la atención, ¿no? Y comparaba, me trasladaba a ese lugar, ese evento de estos niños y decía, no, o sea, no hay palabras para expresarnos la gratitud de esos niños, ¿verdad? Hacia quién es Dios, ¿no? Porque, yo veía, ¿no? Y veías tú sus ropitas de los niños, ¿no? Las condiciones, ¿no? Y aman a Dios. Quiero pensar que son huérfanos la mayoría de ellos, ¿verdad? Pero bueno. Ok, vamos a continuar con este texto. Dice que el peligro que tenían es que fuera abandonado ese lugar. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de quién. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando lo conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. 2 horas, ¿qué? Gritando. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que no seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la que podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Despidió a la asamblea. Pero aquí dijimos que íbamos a hablar de estamos hablando de el versículo 19, capítulo 19, aquí mismo de Hechos 19, en el versículo 9. Dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, porque Pablo les habló primero a los judíos y algunos creyeron, pero se convirtieron más gentiles que judíos, y entonces estos tuvieron celos de aquellos. Dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, ¿qué hicieron? Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día
en la escuela de uno llamado tirano. Entonces, dice que maldecían el camino. Refiriéndose al camino era la palabra de Dios. Amén. Ok. Vamos a ver también el testimonio de Pablo en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Dice aquí, ¿ya lo tenemos? Bueno, aquí relata Pablo su conversión, pero vamos a ver aquí en el versículo 4. Dice, está dando él su testimonio, Pablo. Dice, perseguía yo ¿qué? Este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen ¿qué? Castigados. Él perseguía el ¿qué? El camino. Vamos a saltarnos al capítulo 24. Versículo 14. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman, ¿cómo lo llaman? Por eso la gente dice que estamos locos. El camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están ¿qué? Escritas. Y vamos a saltarnos al versículo 22. Aquí mismo, 24-22. ¿Ya lo tenemos? Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado, ¿de qué estaba informado Félix? De este camino les aplazó diciendo, cuando se descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Amén. Entonces, dice la Escritura, el camino del Señor es ¿qué? Perfecto. Debemos de caminar en el camino. Amén. Porque nosotros somos los del camino. Amén. Gloria a Dios.